Sparky Beans. Sparky Beans. Sparky Beans. ¿Qué vamos a hacer? Primer paso. La válvula que está en voz. Míralo aquí. ¿Lo viste? Sí. Ok, la mezcla la vamos a meter para adentro. Ok, esta es la mezcla. Vamos a prender el master switch. Prendes el master switch, el botón rojo. No, el botón rojo arriba. Okay. Los dos arriba. Muy bien. Ahí prendimos, ¿verdad? Entonces vamos ahora a bombear. Voy a meter el throttle un poquito, lo saco para afuera y un toquecito bien leve para adentro. Y entonces le vamos a dar a la llave, como al carro, le da completamente a la derecha. Eso es, déjalo ahí. Suéltala ahora. Mira, ahí prende. ¿Lo viste? Entonces aquí yo ajusto el power a mí. ¿Sabes? Está ajustado aquí. Este es el power, este es el throttle. Esta es la mezcla, esto se queda todo el tiempo adentro. ¿Ok? Lo vamos a tocar más. Aquí yo acelero para adentro y acelero para afuera. ¿Lo viste? Subo los platos. Mira cómo los platos suben. ¿Sabes? Los platos están arriba, ¿verdad? Están arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner este. Ok, lo que vamos a hacer ahora. ¿Me oye? Eagle Airport, Formation Foxtrot, time 1555, Zulu to the VFR, wind 10010, visibility is 10, car condition 3000 static, temperature is 28, dew point 21, altimeter is 3007, landing for runway 9. Si yo meto el pie un poquito con el freno, tocar el freno un poquito leve, él te vira, pero si mete el roller solo no hace nada, ¿viste? Eagle Airport, Formation Foxtrot, time 1555, Zulu to the VFR, wind 10010, visibility is 10, car condition 3000 static, temperature is 28, dew point. Island of the Ground, this is Cessna 739 Delta Delta. Cessna 739 Delta Delta, Island of the Ground, saludos, Capi, buenos días. Saludos. Roger, Roqueida Benítez, Ready Taxi, Turron Guaynane for Westbound Dispatcher Information Control. Nine Delta Delta, runway 9 taxi via Bravo, left down, westbound. Esto sí, Turron Guaynane, Bravo, no hay Delta. Ok, llame a Ground. Tú tienes que llamar a Ground para pedirle permiso. Fíjate que me pare en esta línea, porque de esta línea para acá es el taxiway. ¿Lo viste? Lo llaman el movement area o taxiway. ¿Ok? De esa línea, mira la línea como es entrecortada para el lado de nosotros, porque yo estoy en el taxiway. Yo puedo cruzar esta línea de ahí para la rampa sin pedir permiso, pero los que están en la rampa y vienen para el taxiway no pueden cruzarla, por eso que está sólida y tienen que llamar a la Ground antes de entrar al taxiway. Antes de estar aquí donde estamos ahora mismo. Eso es correcto. ¿Lo viste? Sí, lo vi, tuve que pedir permiso. Delta 1, ¿esos son códigos de ustedes? Esos delta son letras que le asignan a la grabación. Ok. Sí, esta grabación que oímos, ok, la primera grabación del día le va a poner la letra A. Si la información vuelve a cambiar, él le pone la letra B. Ok. Y vuelve a cambiar C. Ok. Y así sucesivamente. ¿Lo viste? Sí. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo. ¿Lo viste? Sí. Ok, ahora mismo yo voy por Foxtrot. Me la cambio varias veces. ¿Lo viste? ¿Y qué? Ok, las letras que tuve, Bravo 3, B3. B3. Es todo Alfa, Bravo, Charlie. Eso es Bravo. O Eso sea que es si es las Alfa. intersecciones. Ok. Y el taxiway es Bravo, se llama Bravo. Siempre. Sí. Porque así el piloto sabe por dónde le dan el clearance, por dónde se puede taxiar. Ok. Me dice Cessna 739 de Delta, yo clear tu taxi vía Bravo, tu runway, pues este es Bravo. Pues yo estoy de clear por este taxiway, no por el del norte. Ok. ¿Lo ves? Sí. Lógicamente tú vas a ver que las intersecciones, unos letreros rojos. Eso significa que ese es el hold position, que tienes que esperar porque está la pista. Es la pista de frente. En ese caso tú no puedes pasar de ahí
A menos que tú tengas un clearance del controlador. Por ejemplo, él ahora mismo nos dio permiso a taxiar hasta ahí, pero no podemos todavía hacer ningún cruce en ningún... Eso es correcto. ¿Lo ves? Y cuando lleguemos ahí, entonces tienes que volver a contactarlo y pedirle Okay, el clear para exacto, a la torre. Exacto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que el avión esté en condiciones para, bueno, vamos a hacer un pequeño chequeo cuando lleguemos allá al final. Okay. Es lo que llaman el run-up. Okay. Para que tú veas lo que hace el piloto para chequear el motor. ¿Estamos? Perfecto. Ok.